Vamos a dar inicio a este quinto conversatorio, el último de esta primera serie que ha planificado la Comisión Central de Transformación Curricular de la Escuela de Educación. Queremos dar la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan, a los miembros de la comisión, a los profesores de otras escuelas, a coordinadores de investigación de la facultad, profesores visitantes, los estudiantes que están haciendo vida en este momento en este recinto. Por supuesto, la profesora Ana Cari Rodríguez, que es la protagonista principal de este último conversatorio, en el cual ella nos va a comentar desde su perspectiva, por supuesto, cómo ve ella la Escuela de Educación en cuanto a su futuro en este contexto de cambio curricular que estamos adelantando. Bueno, la profesora Ana Cari Rodríguez, es evidente el porqué su papel en este conversatorio, dado su trayectoria, su trascendencia, haber sido profesora de la escuela. Es una de esas profesoras que luego de jubilada ha mantenido un contacto permanente con nuestra institución, no nos ha abandonado y siempre ha estado activa, siempre ha estado prolífica en cuanto a producción de ideas y en cuanto a su actitud, su valorada actitud crítica frente a lo que el papel que tiene que desempeñar la escuela en el contexto educativo del país, desde nuestro rol como Escuela de Educación. Así que, bueno, es un orgullo para nosotros tenerla ya en nuestra compañía y, bueno, vamos a disfrutar de su visión y luego hacemos el intercambio porque recordemos que este es un conversatorio, no es una exposición, no es una conferencia, sino que es un conversatorio, de tal manera que la parte más importante es cuando tengamos que interactuar con ella y con su perspectiva y punto de vista. Así que sin mayor preámbulo, un aplauso para la profesora Ana Cari, profesor Jorge Altuve, que va a ser el presentador, bueno, va a dar mayores detalles sobre la profesora Ana Cari Rodríguez. Bueno, la profesora Ana Cari Rodríguez, muy conocida y querida en esta escuela. Yo recuerdo cuando yo trabajé con ella muchos años y me dijo un día, empiece a la hora para que termine a la hora. Eso lo recuerdo claramente en una jornada estudiantil y nosotros estábamos esperando que llegara más gente y ella dijo, empiecen a la hora para que puedan terminar a la hora. La puntualidad siempre la ha caracterizado, así como la claridad en sus ideas, la lucidez en los planteamientos que nos hace, y tener a la profesora Ana Cari en nuestra escuela es un verdadero orgullo por su aporte, por sus reflexiones tan interesantes para la práctica, para nuestra práctica y nuestro hacer educativo en esta escuela. Un placer, profesora, que usted cierre este primer ciclo y, bueno, como bien lo planteaba el profesor José Loreto, la idea es que aprovechemos a esta invitada. Todos los invitados han sido de lujo, pero cerramos este primer ciclo y la idea es interactuar con ella y poder compartir y llegar a algunos acuerdos para la mesa de la comisión curricular, pero para toda la escuela en general, que estábamos comentando, se ha convertido esto en un espacio de discusión curricular. No era el propósito original, pero a eso llegamos y nos parece muy interesante. Bienvenida, profesora. Bueno, muchas gracias. Para mí realmente es un orgullo tener aquí y ser presentada por Jorge, porque me recuerda tiempos muy gratos. Mozos. Sí. No solo por mozos, sino por muy productivos, realmente. Creo que esa fue la etapa más productiva de mi tránsito por la escuela de educación. Bueno, yo estoy aquí por múltiples razones. Primero, porque realmente yo prácticamente me crié en esta escuela. Entré cuando tenía 17 años, así que y sigo aquí. Así que bueno, de todas maneras agradezco mucho que todavía se acuerden de mí y me inviten, porque ya ha pasado bastante tiempo. Y con mucho gusto vengo, pero también a lo largo de la exposición voy a decirles que tengo muchas preocupaciones, muy serias, muy profundas, y pienso que hay que hacer algo más que estos conversatorios. Yo me alegro de que los califiquen de que han sido buenos, pero yo tengo la impresión de que he venido, por lo menos esta es más o menos como la tercera vez que yo vengo a decir más o menos lo mismo. Entonces eso me ha preocupado muchísimo. Yo he venido y preparé eso, que preparé ahí
con mucha preocupación porque digo, bueno, ya la próxima, ya a lo mejor no me invitan porque ya no estaré yo por aquí, por este mundo, pero de todas maneras me parece que ya es suficiente. Creo que hay que hacer algo más que invitar a la gente a que expongan sus ideas. Entiendo que hay una comisión o algo así de transformación curricular. Estaba recordando ahorita aquí cuando conversábamos que el primer diseño curricular con el que yo estudié empezó en el año 56 y fue modificado como en el año 70, después del famoso proceso de renovación. Me tocó participar en ese proceso. Y creo que nos equivocamos en muchas cosas. Además, uno estaba recién graduado, por lo menos, y bueno, y peleamos mucho por muchas cosas que creo que estaban equivocadas. Pero bueno, pero después el otro diseño curricular fue en el 97, lo que quiere decir que ese duró 27 años. Increíble. Y este de ahora, pues ya está desde el 97 y ya va a cumplir los 20. Entonces, creo que ha habido cambios en el país a lo largo del tiempo y, bueno, no podemos decir que se sigue igual, porque eso no es cierto, porque en realidad el currículum, aunque no se cambie el diseño, cambia el currículum, eso es posible. Aquí han entrado profesores nuevos que siempre traen normalmente nuevas ideas y cambian algo. Entonces yo no voy a decir que ha sido 20 años estáticos, no, aquí han cambiado muchas cosas, con toda seguridad. Lamentablemente quizás no se lleva un registro de cuáles han sido esos cambios, pero yo estoy segura que sí han sucedido. No puede estar todo igual porque quienes son los más responsables del desarrollo de cualquier diseño curricular son los docentes, y normalmente la mayoría de los docentes procuran estar al día y van introduciendo cambios en su trabajo, y eso hace cambios en el currículum aunque no se haya cambiado el diseño. Pero de todas maneras pareciera, porque desde hace tiempo, si ya es la tercera vez que vengo, hay preocupación por cambiar. Entonces creo que hay una inquietud aquí en la escuela que todavía pues no ha logrado cuajar. Bueno, con un poco con esa perspectiva, preparé algo en primer lugar para algo que voy a plantear más adelante. Me gustaron esas dos frases que están allí, porque en realidad creo que en la conferencia del Congreso traté de explicar que hoy en día todo el mundo considera que la educación es indispensable y que es la escolaridad, ¿no? Incluso la escolaridad, solamente para hablar de la escolaridad, porque la educación es prácticamente la vida del ser humano, siempre estamos aprendiendo, educándonos y transformándonos. Pero la escolaridad la consideran un elemento esencial de la sociedad. No se concibe que una sociedad pueda progresar si no se ocupa de la educación. Y en la mayoría de los países del mundo le están destinando la mayor parte del presupuesto. Y se considera que una educación, para tener ya eso está requete estudiado, porque se han hecho tanto, nosotros estamos un poco aislados de ese mundo, pero la cantidad de estudios y de investigaciones que existen es abrumadora, es realmente abrumadora, y todas coinciden en algo y es muy interesante, porque la mayoría de ellas coinciden ya, investigaciones de tipo empírico, nos llevan a replantearnos lo que nos decían los grandes pedagogos, que ya lo dijeron, pero que no lo habían demostrado. Pero ahora está súper demostrado, lo habían demostrado en sus prácticas particulares, pero ahora está demostrado casi mundialmente, porque son estudios que se hacen en todas partes del mundo y después se hacen unos estudios sobre esos estudios. Y se encuentra que el elemento fundamental para una educación de calidad es tener un docente de calidad. Ese es. Entonces nosotros, en vez de estar preocupados y lamentándonos, que a veces tengo esa impresión, o de sentirnos un poco mal porque formamos docentes, más bien deberíamos estar orgullosos de ser una institución que se ocupa de un proceso esencial e indispensable, sobre todo en esta sociedad del siglo XXI y para el futuro,
y de que nos corresponde una responsabilidad tremenda, que es la de formar a los personajes centrales de ese proceso. Eso solo tomando en cuenta la escolaridad, pero sabemos que esa no es toda la educación. ¿Quién es el que me pasa aquí? Vamos a ver si vemos la otra. Bueno, ¿qué es lo que se dice por allí de que necesitamos para contar con buenos docentes? Bueno, eso ya es harto conocido, como que lo voy a leer allá porque esta luz me interrumpe. Bueno, eso ya lo sabemos, creo. Es una profesión alta, tiene que ser una profesión altamente apreciada por la sociedad. O sea, la sociedad debe considerar que los docentes son profesionales que se necesitan y que son profesionales que tienen un alto estatus, que van a cumplir una misión esencial para la sociedad. Debe haber selección para ingresar a los estudios. Esto es bien importante. La mayoría de los países los que pueden, seleccionan antes de entrar a los estudios de educación. Tanto que hemos hablado de Finlandia, bueno, en Finlandia para estudiar educación solamente entra 1 de cada 10 aspirantes. Entonces, por supuesto, tienen los mejores. Nosotros aquí ya ni seleccionamos porque no hay cómo. Y cuando se podía seleccionar, no lo hicimos. Entonces, tenemos que contar con lo que tenemos. Sin embargo, eso no excluye que podamos también hacer algunas pruebas de ingreso que nos permitan saber quiénes son esos estudiantes que estamos recibiendo y qué podemos hacer para que ellos sean mejores. La selección para ingresar a la carrera profesional. Bueno, ni ustedes saben cómo es el cuento aquí de los concursos para el ingreso a la carrera docente. Eso ha sido tergiversado, manipulado, eso tiene un reglamento más o menos serio que se comenzó a aplicar por allá en el año 75, y bueno, pero eso ha ido para allá y para acá. No hay manera de que se implante la selección y los concursos. Se han hecho en algunos estados, en Miranda hicieron una selección de concursos para directores, por cierto, que es muy importante. Hay que tener buenos salarios, sobre todo para iniciar la carrera. En nuestro país siempre hemos actuado al revés. Los salarios son más bajos para el que ingresa y se va incrementando a medida que tiene años en la profesión. En los países donde se aprecia al docente y se quiere atraer a la mayor cantidad de jóvenes y a los mejores jóvenes para la docencia, se les ofrece más bien un salario alto de ingreso para animarlos. Después se dan aumentos, pero ya no tan altos, cuando ya después los tienes atrapados ahí, pues, vamos a decirlo de esa manera. Pero nuestras escalas salariales son al revés. Entonces tendemos a incrementar los aumentos, el porcentaje de aumento con el tiempo. Entonces le aumentamos a los que ya van a salir de la carrera y no a los que vienen ingresando. Entonces es necesario cambiar eso. Eso sucede aquí en esta universidad también. Eso es una escala, a mi modo de ver, equivocada y que hace muchos años ha debido modificarse si queremos atraer a gente para la docencia. Bueno, las oportunidades de formación continua en el trabajo, claro. Eso es otro problema que a veces tienen los docentes, sobre todo de primaria y de media, que no tienen oportunidades de ascenso, de avance, tanto desde el punto de vista de conocimientos, de mejora, dentro de su misma escuela. Las escuelas suelen más bien ser sitios poco estimulantes del estudio, parece mentira, pero es así. Entonces, es importante que también en este proceso de la carrera docente se haya lo que se llama lo que hemos llamado la formación continua, que además es necesaria para los docentes, porque es muy fácil caer en la rutina y es necesario no caer en la rutina. Hoy en día no se concibe que se ejerza la docencia sin tener conocimiento y estar al día en las investigaciones que se realizan sobre la educación. Aquí
ausentes totalmente. Nuestros docentes no pueden comprar libros porque no tienen cómo, no pueden adquirir revistas, no tienen manera de estar al día. En otros países, como también sucede que a veces no tienen tiempo para estar al día, se les facilita eso y se crean páginas web y se crean instrumentos que permiten estar informando permanentemente al docente que está en las escuelas y en las aulas sobre los resultados de investigaciones que le puedan orientar para él mejorar su trabajo. Entonces existen páginas nada más o instituciones dedicadas nada más a buscar esa información y a divulgarla entre los docentes. Porque no, hoy en día no se cree que se pueda mejorar un sistema escolar si si los docentes que están trabajando en ella están aislados de la investigación. Y hay montones de investigación. Por eso les digo, es abrumador. Sobre todo mucha investigación, quería decirlo eso, pero sobre la formación de docentes. Si hay una carrera estudiada en el mundo, es la carrera de docente. Si hay una carrera con hipótesis, con tesis comprobadas, con proposiciones, miles de estudios sobre cómo formar al docente, bueno, yo he estado tentada de ponerme a buscar sobre otra carrera, otra profesión en ingeniero, porque digo, a lo mejor yo estoy equivocada y hay más estudios sobre el ingeniero que sobre el docente, pero lo creo difícil. Pero eso sobra la literatura, sobran las bibliografías, las propuestas. Por eso a veces yo me siento también muy preocupada porque siento esta lentitud cuando todo está avanzando tan rápido. Y hay tanto de dónde nutrirse, de dónde aprender. Bueno, sin moverse de la computadora, no estoy diciendo ni que gasten dinero en buscar la información. Hay que tener la computadora, eso sí. Ustedes se sienten a buscar y no van a hallar tiempo para leerse todo lo que hay. Sobre formación de docentes de América Latina, si nos vamos más allá y queremos estudiar sobre lo que se hace en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Finlandia, en Australia, hay trabajos excelentes. Esa gran preocupación que si sobre las competencias, no, estudios y modelos de competencia para docentes es lo que sobra. Entonces, bueno, pero hay que ponerse a estudiarlo, claro, y analizarlo. Ese sería un primer trabajo. Por eso en la otra conferencia también dije que había mucho trabajo que se podía hacer y trabajo que no cuesta tanto trabajo ni tanto dinero. Bueno, la otra, que es lo que viene después, no me acuerdo, para no desviarme. Bueno, es que me pidieron un poco sobre el problema del contexto en que nos estamos moviendo. Sobre el contexto del país, yo creo que aquí todo el mundo debe estar bien enterado, porque lo vivimos a diario y sabemos que no es nada grato. Y sobre todo que tenemos una gran incertidumbre con relación al futuro. Sobre el contexto del país también acaba de salir el informe de la encuesta. ¿Cómo es que se llama la encuesta? La de se me fue la idea. La que hacen las 3 universidades, Simón Bolívar. ¿Perdón? No. La encuesta, caray, bueno, lo que me acuerdo les digo. Pero salió ayer en el Nacional, salió anteayer en todas partes a salir. En COVID. En la ENCOBI. Ahí el que no sepa cómo está el país, porque no se ha enterado, pues puede leerla, buscar en ENCOBI 2016 y ahí mismo le va a salir la presentación y todo. Bueno, pero ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, nosotros tenemos un proceso desde hace 18 años de donde lamentablemente las políticas del gobierno, no las del Estado, pero las políticas del gobierno, no reconocen la importancia del conocimiento. Al contrario, más bien desvalorizan el conocimiento. Aquí no se valora el ser especialista en algo para que la persona pueda ejercer un cargo importante. Ni siquiera para ejercer un cargo en las empresas que prestan servicio a la población. Por eso, nada. Por eso tenemos problemas con el agua, porque claro, ¿quién está manejando eso? Bueno, una persona designada allí a dedo porque es amiga del gobierno.
¿Quién maneja la electricidad? No, los especialistas hay, montones. Pero no hay un concurso para un cargo de ser gerente de la electricidad del país. Y eso es importantísimo, porque eso afecta no solo a la población, sino a la industria, a la producción, todo. El agua, los servicios básicos mínimos, el gas, hasta hay problemas ahora con el gas. País que le sobra el gas, pues la gente no consigue gas, tiene que hacer cola por una bombonita. Problemas de gerencia terrible porque quienes designan a los gerentes no les importa si saben o no saben. Y eso es desvalorizar el conocimiento, desvalorizar la experticia. Cualquiera puede ser ministro de educación. Ustedes saben que es así. Bueno, cualquiera puede ser, así sea hasta un mal ejemplo para la juventud. Puede ser ministro de educación, eso no importa. Entonces, bueno, estamos en ese país, lamentablemente, pero nosotros estamos en una institución que se dedica precisamente a cultivar, a producir y a transmitir el conocimiento. Y por eso nos han tratado tan mal. Bien, esa es una de las razones. Bueno, se sustituye, ya eso lo hemos dicho. Ha habido una disminución del presupuesto de las universidades, es una evidencia clarísima de que mejor es un pueblo no ilustrado. Entonces no quieren que la gente sepa, no quieren que la gente se forme y estudie, sobre todo que lo haga con autonomía, menos todavía. Si se va a informar, que se informe sobre lo que seleccionan los que dirigen el Estado. Bueno, nos centralizaron el presupuesto para la investigación, que era una de las ventanitas que se abrió en algún momento con aquello de Fundacite, la ley, ¿ah? La LOCTI, y eso lo sé, eso fue muy bueno porque la gente en las universidades se entusiasmó porque se iba a tener presupuesto se podían presentar proyectos de manera más libre y bueno, si las empresas les interesaba, lo financiaban. Había esa posibilidad. Eso se trancó cuando se dieron cuenta que había un montón de dinero, entonces lo centralizaron y entonces ya, bueno, no se puede, ya no se puede. Les participo que la Academia de Ciencias introdujo ya hace bastante tiempo con la nueva asamblea una reforma de la LOCTI que lamentablemente ya la discutieron ya hubo la primera discusión, pero no ha sido aprobada. Pero ojalá se apruebe y se pueda poner en práctica. Ahí viene el otro problema. Bueno, y la creación de universidades sin autonomía académica ni administrativa, a la que se le ha mandado el presupuesto que se le quita a las universidades tradicionales que hacían más investigación y por lo tanto aportaban más al país. Entonces, bueno, mayor evidencia de que es un gobierno que no le interesa que la gente sepa. Bueno, hay otras, pero me voy a quedar ahí porque ya es suficiente. Eso ha hecho, por supuesto, que en todo el mundo, aquí hubo un momento de auge de la educación, donde se sentía que ir a la universidad era muy importante y que la gente podía ascender de grupo social a través del estudio, de la preparación, del esfuerzo, como muchos de los que estamos aquí lo hicieron y lo hicimos, y lo vimos a nuestro alrededor. Pero ahora eso, pues no, la vía para ascender no es precisamente el sistema escolar. Entonces el sistema escolar ha perdido mucho aprecio dentro de la sociedad, porque la vía es otra. No voy a decir cuál es, pero ustedes saben. Bueno, a las políticas hacia los docentes. Bueno, se pueden sintetizar en esas cuatro. La desvalorización de la profesión en todos los niveles, en realidad. No ha sido solo en los niveles de la educación, de lo que llamamos ahora el sistema de educación básica, sino también a nivel superior. Ya quién quiere ser profesor, ni siquiera universitario, ni nada. La desprofesionalización de la docencia, porque se crean una serie de mecanismos que hacen, por ejemplo, la resolución 58 es uno. Lo peor de esa resolución era el quitarle autonomía y poder al director, a los docentes y a las escuelas, y dejárselos en manos de los fulanos consejos comunales que ni les interesaba.
además que les dieran eso. Ni siquiera les interesaba. En algunos casos, algunas escuelas han logrado manejarse bien y conseguir el apoyo de esos consejos para favorecer a la escuela. Pero nunca ha sido así. Son directores que han tenido esas habilidades. Pero lo que está escrito ahí quiere decir que el director ya no tiene ningún poder en la escuela. Entonces, eso es desprofesionalizar la profesión y la dirección de las escuelas, que es lo peor, tan importante que es el director de una escuela. Entonces, está desvalorizado. La pauperización de los docentes en ejercicio, bueno, eso lo vivimos cada día, pues con tan bajo sueldo que no alcanzan ni, bueno, para nada. Una vez que me pidieron una entrevista, una cosa se me ocurrió comparar, eso fue hace como año y medio. Es increíble, pero no conseguía con qué comparar y conseguí el decreto de los sueldos de la administración pública. Y en ese momento los que tenían, eran bachilleres de la administración pública, ganaban más que los docentes, que tienen título profesional de nivel superior. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre la dignidad y el aprecio de los docentes? Y el uso del sistema escolar como instrumento de adoctrinamiento partidista. Eso lo hemos vivido, son muchísimos los ejemplos en los libros, en los programas, cada vez que sacan un nuevo diseño curricular sale el mismo problema porque no lo acaban de quitar, cuando eso hasta lo podrían hacer por otras vías. A veces uno va a la escuela, no sé, porque yo ahora tengo tiempo, pero conseguía uno la propaganda política que está prohibida por la ley dentro de las escuelas. Entonces, bueno, no me voy a extender eso porque no es el tema hoy. Bueno, ¿en qué bueno, ahí está. Eso ha venido en bajos salarios, ausencia de planificación. Eso es una política que viene desde el gobierno. No escrita, por supuesto, pero puesta en práctica. Ausencia de planificación en la oferta inicial de docentes, eso lo sabemos todos. Aquí decidieron que había que formar docentes en educación integral y entonces crearon la bolivariana, crearon las aldeas y donde quiera usted podía graduarse de docente en educación inicial, en educación integral. ¿Y qué pasó? Ahorita no sabemos ni cuántos han graduado porque como no hay cifras ni estadísticas, pero bueno, algunos de ustedes sabrá, quizás tiene alguna cifra por ahí. Pero lo último que vi fue la memoria del 2014 del Ministerio de Educación Superior, que ya no ni memoria es porque no trae ni siquiera estadísticas. Uno la lee para leer un montón de tonterías que no tienen nada que ver con lo que uno anda buscando, ¿no? Bueno, ahí decían, por allá, se les saltó decir que tenían alrededor de 25,000 y tantos estudiantes en educación. Claro que educación tiene un montón de títulos, de titulaciones y que se parecen muchos unas a otras y se repiten, pero bueno, son como 100 y pico de títulos que hay para educación, de carreras cortas, carreras largas, yo no sé qué más, no sé cuánto. Ellos que tenían 25,000 y tantos, pero ese mismo año, creo que fue ese mismo año, en el 2014, la bolivariana cerró la oferta de estudios para educación. Y eso se hizo, ese gentío que metieron allí en educación integral, sin ninguna planificación, sin ningún estudio de necesidades. Cuando el Ministerio de Educación Superior tiene entre sus trabajos, sus tareas que debe cumplir, es hacer estudios sobre la demanda de profesionales en las diferentes carreras. Pero nunca lo hizo, simplemente, bueno, que vengan los que quieran. Esto está aquí para el que quiera estudiar educación, venga, que aquí le damos el título y parece que no era muy difícil sacarlo. Entonces, bueno, llenaron el campo de docentes. Eso fueron muchos los rumores. Yo no sé, hoy en día yo no estoy tan metida en las escuelas y no sé cómo estará el asunto, pero decían que algunos no se atrevían a realmente conducir las actividades de un aula, porque no estaban preparados para eso. No sé cuántos egresados, sería bueno saberlo, de esas universidades están trabajando en las escuelas, ni nada de esas cosas. Pero bueno, eso es una cosa que sería bueno conocer. Bueno, eso fue el problema de la ausencia de planificación y por supuesto nadie se acordó
que se necesitaban docentes, que se había dicho desde el siglo pasado en el trabajo que hizo Maritza Barrios, donde ya pronosticaba hasta el 2006, creo, y uno de los puntos que planteaba ella allí era que se necesitaban docentes en el área de las ciencias físicas y naturales para educación media, pero por supuesto nadie le paró, ¿no? Eso no importaba. Bueno, y entonces ahora hay un enorme déficit de docentes. La eliminación de concursos para docentes y directivos, eso fue eliminado, lo armaron un lío. Creo que una vez Marian intentó revivir eso, por cierto, pero no sé qué le pasó, que no pudo tampoco. Bueno, eso es grave también, porque encima de que se abrió la espita de la formación de docentes a todo el que fuera como fuera, y tampoco se podía hacer un concurso para el ingreso, y encima de eso excluyeron a las universidades de los puestos de trabajo, los famosos cartelitos que había en la zona, que allá no se daba, no había empleo para egresados de la UCB, ni de la UCAP, ni de la UCAP, ni de la ULA, ni ninguna de las instituciones que tenían más tiempo y más experiencia formando docentes. Y hay que ver lo que cuesta tener experiencia. Lo podemos decir nosotros ahora que tenemos 60 años en eso que tiene esta escuela y todavía le encontramos errores. Imagínense ustedes cómo serán esas que se hicieron y ya las cerraron. Bueno. Disminución de la autonomía de directivos y docentes, que también, porque incluso en algunas escuelas se les prohibió hasta dar declaraciones a la prensa, por ejemplo. Eso lo vivimos en el 2007 con toda claridad. Bueno, retardo en las discusiones colectivas, discusión de salarios con los empleados y obreros, que es lo que han hecho en las universidades, y aquello se vuelve un pastel, y bueno, y homologan el sueldo de los docentes pues al sueldo de los empleados y los obreros, y no es que tengamos ningún desprecio por eso, sino que son preparaciones diferentes y actividades diferentes. Entonces, claro, eso desvaloriza la profesión del docente. Y por supuesto el incremento de la centralización en todos los aspectos, porque centralizar es quitarle poder a todo el mundo. La descentralización supone incrementar los centros de poder, y la centralización es reducirlos al mínimo. Entonces, bueno, cada vez hay menos autonomía y eso destruye a los profesionales, porque una profesión se caracteriza, precisamente una de las características de una profesión es que quien la ejerce tenga autonomía para tomar cierto tipo de decisiones. Bueno, ¿cuál es la otra? Bueno, las consecuencias pues clarísimas. Insatisfacción laboral de los docentes, obviamente, y además hay una huida, no solamente de docentes, sabemos que hay una huida de jóvenes del país, una huida de profesionales del país, bueno, porque todo eso se ha venido construyendo con esas políticas. Bueno, escasez de docentes, baja calidad de la enseñanza y de los aprendizajes, por supuesto, aumento de la exclusión, a pesar de que este gobierno ha hablado desde el principio de inclusión, aquí no ha habido inclusión nunca, eso ha sido un discurso, y esto abona la exclusión. ¿Por qué? Porque para que haya inclusión tiene que haber calidad, si no, no hay ninguna posibilidad de inclusión. Si nosotros vamos a seguir teniendo escuelas pobres para los más pobres, pues ¿cómo se van a incluir después? Van a estar siempre en desventaja. Incluso estas políticas han llevado a diferenciar cada vez más la educación oficial de la privada. Eso ha sido terrible. Eso ha sido terrible. Porque incluso se vigila más la privada. Entonces, claro, como la vigilan más, tienen que a mejorar sus cosas como puedan. No, la oficial que se la lleve el viento por ahí. Y quien tiene que ocuparse del oficial, que es el gobierno, no le da recursos, no le da nada. Entonces, esa política lleva a profundizar las diferencias en la sociedad y aumentar la desigualdad. Exactamente. Bueno, la desvalorización ya lo comentamos, el incremento de problemas juveniles, droga, delincuencia, embarazo precoz, yo no sé qué más, de todo. Entonces, ¿qué políticas conocemos para disminuir eso, por ejemplo? Eso una vez se reconoció. En el año 2004, cuando salieron aquellos bonitos folleticos sobre el Liceo Bolivariano,
y sobre las escuelas técnicas robinsonianas. Ahí se reconocía que estaba, creo que era Rojas, Armando Rojas en el ministerio. Reconocían esos problemas, pero más nunca se volvieron a acordar de eso y ahora eso se está tragando a los liceos. Si es que quedan algunos en los liceos. Bueno, bueno, estas son las preguntas. ¿Cómo formar docentes capaces de trabajar en tan malas condiciones? ¿Cómo atraer a jóvenes dispuestos a modificar tan lamentable situación? ¿Qué pueden ser las instituciones de formación docente? ¿Qué puede hacer la Escuela de Educación de la UCB en las actuales circunstancias? Bueno, eso no es para que lo responda yo, por supuesto. Pero para que lo yo me limito a hacer las preguntas. Sí, la situación es muy difícil, simplemente. Pero eso nunca quiere decir que no se puede hacer algo, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando hay talento, capacidad, voluntad. Siempre algo se puede hacer. Pero aquí viene mi primer reclamo. Ahora sí le voy a meter a los reclamos. Yo he estado en este tipo de actividad que me han pedido que hable de la escuela, el contexto y no sé qué, según mis cuentas, no sé. Tengo por allá en la computadora, en unos archivos me aparecieron, aquí tengo un trabajo, uno que llevé, que incluso, este es del 2010, en el Consejo de Escuela. Tengo, creo que en el 2002, ¿eras tú director en el 2010? Ajá. ¿Quién estaba en el 2002? Ramón Escontrela, creo. Ajá. Bueno, creo que tengo otro del 2004. Bueno, pero no los pude precisar completamente. Entonces, bueno, pero cada vez que me han invitado, yo, en uno que tengo allá, yo lo digo claramente, digo, miren, yo no tengo información sobre la Escuela de Educación, pido información de la Escuela de Educación para poder decir cómo podemos ubicarnos en el contexto de las instituciones de formación docente del país. Bueno, todavía estoy esperando la información. Eso es lo que me preocupa. Si desde el 2002, después del 2004, o sea, el 2010, supongamos que eso fue en el 2010, y no existe información, la pedí nuevamente, le pedí a Ramón, le pedí a José, le pedí a un vecino mío, a Jesús González, por allá lo agarré en la plaza corriendo, Jesús, mira, tú no tienes una información. Unos numeritos por ahí para yo ver qué digo sobre el juego. Entonces me dieron, ya voy a decir lo que conseguí, me dieron como 3 tablitas, de las cuales una era la más útil. Traté de ponerla ahí, pero como yo no sé hacer lámina, eso lo tuve que hacer yo misma, creo que no la van a ver. Esa. No, más o menos se ve. Bueno, así como está, me la dieron. Profesores de estadística, eso me preocupa muchísimo, porque eso como mínimo, para que sirviera, tenía que tener al lado de cada columna, ahí está, la matrícula de la Escuela de Educación, en el presencial, en EUS y en el componente docente y el total. Pero eso tenía que haber traído la tasa, que aquí no es de crecimiento, sino de decrecimiento anual de cada uno. Era lo mínimo. Yo no soy profesora de estadística, por si acaso, pero cualquiera se le ocurre. Pero bueno, como yo no me iba a poner en ese trabajito, lo lamento. Quiero mucho a la Escuela de Educación, pero creo que aquí hay gente que lo puede hacer mejor que yo y más rápido, no vale la pena que yo lo haga. Yo me tomé, sin embargo, porque es que no puedo dejar de hacerlo. Hice lo que sigue, que fue hacer las tasas de decrecimiento, porque resulta que no crece, sino que decrece, para 10 años y para 5 años. Ustedes pueden ver ahí cómo el presencial en 10 años ha disminuido del 18.95, lo que nos daríamos en promedio un 85 anual. Pero resulta que si hacemos los últimos 5 años, por eso es que hay que hacerla anual, año por año, entonces nos da que no, que ya últimamente está decreciendo más rápido, es al 2.57. Ajá. Bueno, eso es estadísticas elementales. Entonces, estudios universitarios supervisados. Ha decrecido en 10 años 62 y en 5 años 54.
Antes estaba, en los 10 años nos daría 6,24, pero eso no es tan cierto. Cuando lo hacemos en los últimos 5, nos da al 10,28. O sea, que en los últimos 5 años se ha acelerado ese proceso. Si lo tuviéramos anual como debería ser, y espero que a alguien se le ocurra hacerlo, lo veríamos con más claridad en qué momento se ha acelerado más, y casi seguro, a lo mejor es en el último año, puede ser, bueno, o a lo mejor no. Eso es necesario porque si nosotros quisiéramos predecir cuántos alumnos vamos a tener en el futuro, necesitamos ese decrecimiento anual, año por año, y así podríamos, y para eso sirve la estadística. Bueno, el componente docente también más es el que quizás está, bueno, está también acelerado, más que el presencial, pero se mantiene más, sí. Bueno, eso fue lo que pude hacer para no venir nada más que con la simple tablita, pero eso no es lo que yo quería. Por supuesto, se necesita mucha más información para uno poder venir a decir aquí algo bien justificado y fundamentado, aunque sean unos datos. En el año, esto me hizo recordar que en el año de 1992, yo publiqué en esta revista que está toda viejita y amarillenta, que ya casi no me atrevo ni a moverle las páginas porque me van a romper. Pero bueno, aquí está un artículo que yo escribí en esa época porque la lucha era durísima, durísima, para cambiar el plan de estudio de la Escuela de Educación. Entonces yo decidí escribirlo porque ya me había cansado de discutir y pelear con la gente. Y allí hice esa propuesta de formación de docentes para preescolar y primera etapa de básica, y formación de docentes para segunda etapa de básica y primera etapa de lo que es hoy la educación media, que en aquel momento era la educación básica de 9 grados, porque eso se hizo. Fíjense, este era el 92 y ya la ley había sido cambiada en el 80. Esa ley del 80 fue la que nos hizo reavivar y mantener la discusión aquí en la escuela para que se cambiara el plan de estudios. Pero esto salió en el 92. O sea, 12 años después estábamos en esa lucha. Pero yo aquí fundamenté mi propuesta. No me gusta hablar sin fundamentos, pero hoy lo voy a hacer. Porque si no, no hablo. Entre otras razones, no hay mucho, no hablaría así, digo voy a hablar así. No, entonces, por cierto, que esto mismo lo dije la última vez que vine, y dije, bueno, yo como estoy jubilada voy a decir lo que me dé la gana, porque ya pues tengo edad suficiente para decir lo que sea y no me importa nada. Entonces, pero lo que no me gusta es que hoy estén lo mismo. Quisiera, ¿qué es lo que pido? Por favor, la otra. Bueno, por lo menos eso se necesita para ver si con más claridad podemos hacer una propuesta de decir qué debemos hacer. Ajá. Matrícula por centro regional, que ahí no estaba, ahí está la matrícula total, no centro por centro. También me dieron, para no que me vayan a decir que no lo dije, unos cuadritos donde aparece, que me parece importante que se estén preocupando por eso, la cantidad de instituciones que ofrecen educación en cada centro y no sé qué. Pero eso no me valía de mucho en este momento. Bueno, la cantidad de la matrícula por menciones tampoco sé cuál es, yo estoy ignorante total de todo eso. Cantidad de profesores por dedicación y escalafón, yo no sé cuántos profesores hay en esta escuela. Cantidad de profesores por especialidad, matrícula de otras universidades por carrera y por centro regional en educación. Eso es bueno saberlo, porque somos nosotros los únicos que nos estamos quedando sin alumnos. O esto está pasando en todas las carreras de educación o en todas las carreras de las universidades. Yo creo que si nosotros nos comparamos con nuestra Facultad de Humanidades, por ejemplo, ¿está pasando lo mismo? Yo creo que sí, pero no lo puedo decir porque no lo tengo. O puede ser que pasen unas y en otras no. Bueno, entonces, eso se necesita para poder ubicarnos en esa situación. Las características de los estudiantes inscritos: edad, sexo, estudios anteriores, calificaciones, trabajo. Esto es una cosa interesante. Lo primero que le dice a uno cualquier tendencia pedagógica o cualquier didáctica es: conoce a tus alumnos. Eso es lo primerito.
Entonces la Escuela de Educación, a todo el que ingresa aquí, debería aplicarle una encuestica donde nos dé unos datos para uno saber siquiera algo de quiénes son esos alumnos. Yo supongo que no se ha hecho a lo mejor, o a mí no me lo han dado, es posible que se haya hecho y yo no lo tengo. Yo me imagino que en esa biblioteca deben estar algunos trabajos de grado que den información sobre esto, pero como nadie ha ido a buscarlo, pues no lo sé, ni nadie me los ha, no sé. Tampoco puedo venir, cada vez que me pidan que venga para acá a hacer la investigación. No, no se puede. Se supone que eso debería estar. Para eso tenemos un control de estudio. El control de estudio debería ser la base de datos para muchas investigaciones. Todos los controles de estudio. Un problema de eso es que las mismas escuelas primarias, medias, no tienen un buen control de estudios o no quieren dar los datos. Pero eso es una base de datos excelente para uno estudiar. Y para saber, y para aprender, y hacer propuestas. Bueno, ¿por qué ingresan a las modalidades de la Escuela de Educación? Opiniones sobre los estudios de la Escuela de Educación. ¿Alguna vez se le pregunta a los estudiantes, bueno, ¿y esto qué les parece a ustedes lo que aprendieron aquí? ¿Qué fallas ven? Yo me imagino que cada profesor lo hace con sus alumnos, porque nosotros en el doctorado, que son un montón de viejos, lo hacemos. Y les preguntamos, bueno, ¿cómo estuvo el curso? ¿Qué nos pueden sugerir para mejorar? Se le pregunta cada semestre. Y eso es indispensable, porque estamos trabajando sin ningún tipo de evaluación, ni siquiera de autoevaluación. Entonces no puede ser. ¿Cómo vamos a llegar y alcanzar la calidad? La demanda de docentes para los próximos 10 años por nivel y especialidad. Por supuesto, eso no es obligación, es obligación del Ministerio de Educación Superior, que no lo hace. Pero podría a alguien habérsele ocurrido. Recursos físicos y financieros, necesidades. Tampoco sé nada de eso. Bueno. Entonces ahora pasamos pues al libre pensamiento. Primero yo quería plantear este asunto. Yo creo que esta escuela tiene un pecado original que no se le ha quitado en 61 años. Ustedes me dirán si están de acuerdo conmigo o no. Yo espero, vamos a terminar rápido para que opinen. Pero yo creo que aquí desde mi primer momento que se planteó que había que formar docentes y fue una reacción en contra. Yo recibí insultos y todo. No voy a contar los detalles, ni de quiénes, porque no me lo van a creer, entonces por eso no lo digo. Pero pasó. Era difícil, era una lucha encarnizada. Y creo que lo que terminó convenciendo fue que había una ley, que era la ley del 80, que decía que entonces había una educación básica de 9 años y no sé qué más, y además que había una necesidad real de formación de docentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de gente que nunca se convenció de eso. Cuando hablo de gente, hablo sobre todo de los profesores, porque en realidad la conducción de la escuela no es solo del director, es de todo el conjunto de profesores. Entonces, creo que el problema está más que todo en los profesores, no tanto en los alumnos, porque los alumnos llegan aquí a lo que consiguen aquí. Pueden tener ideas y aportar muchísimo, y creo que hay que preguntarles, pero no tienen el poder de la conducción. Entonces, eso es un problema. Y el otro punto también es que hay una manía de atender a la cantidad sin preocuparse por la calidad. Eso ha sido terrible. Eso es lo que yo creo. Me hago responsable de lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo recuerdo que hubo un momento, esto no me lo van a creer, pero yo recuerdo que por allí en el año 70 o 71, a mí me tocó dar un curso de una asignatura que, por cierto, como que creo que todavía existe por allí, que se llama Técnicas de Documentación e Información. Entonces, cuando me tocó buscar la lista, había 310 alumnos inscritos en la asignatura. Ese era mi curso. Bueno, yo cuando vi aquello dije, bueno, ¿y yo qué hago? Ajá. Eso era duro, los años 70 fueron durísimos, porque había una cantidad de gente que quería entrar a la universidad. Habían los famosos comités ¿cómo era que se llamaba?
Ajá, talleres sin cupo, eso es una lucha terrible. Y entonces había que atender a eso de alguna manera. Ahí yo lo justifico. Y me calé mis 300, que en realidad, ¿qué pasó? Había que dar clase, por cierto, fue muy impactante cuando yo llegué por primera vez con la lista de los 300 al auditorium de odontología. Que ustedes saben cómo es, que uno se para abajo y entonces los alumnos quedan arriba. Y bueno, menos mal que nunca asistieron. 310. Asistían como 100 por ahí, ¿no? Que también se las traía, ¿no? Pero bueno. Y recuerdo que yo tuve que reclutar a Fernando Valera, a nuestro querido Fernando Valera, como preparador ad honorem. Le dije, no te voy a pagar porque no hay con qué. Pero vente como preparador ad honorem y yo después te doy una credencial y con eso vamos a conseguir que tú entres como preparador. Y se vino Fernando conmigo a ver qué hacíamos con aquel curso. Bueno, ahí logramos sobrevivir. Yo me imagino que el curso al final, yo no me acuerdo bien, pero al final del semestre o de lo que fuera, ya no quedaría ni sino la mitad. Eso es casi seguro, porque eso no podía prosperar. Pero bueno, eso ya pasó. Eso ya pasó. Eso ya no existe así. Entonces, esta broma. Eso ya no es así, entonces ya no tenemos que preocuparnos por eso, obviamente. Cuando nos mudamos, me estaban recordando ahorita aquí para esto, que esto fue como dicen ellos en el 77, 78. Yo recuerdo que una preocupación que hubo al principio era que las aulas aquí, que eran muy pequeñas y no iban a caber los estudiantes. Pero cupieron. Quiere decir que la escuela se fue reduciendo porque también se crearon muchas instituciones de formación docente. Entonces, bueno, vamos a olvidarnos del problema de la cantidad, por Dios. Aprovechemos que tenemos poca cantidad y vamos a formar un personal de calidad. Concentremos nuestros esfuerzos en un personal de calidad. No nos preocupemos. Y además, desde que inventaron la UPEL en el 78, por ahí, 76, ya, ¿para qué no vamos a preguntar por la calidad, por la cantidad? Si la UPEL recibe todo ese sentido en el montón de instituciones de pedagógicos y no sé qué más. No nos preocupemos por eso. Vamos a ser nosotros una institución de calidad. Además hay muchas cosas que hacer. Yo no sé. Entonces bueno, esa es mi visión de la escuela, ahí está. Me pronuncio a favor de una escuela de educación que aspira a servir a la nación mediante la formación de docentes de alta calidad, que realice investigaciones en temas prioritarios para las necesidades del sector de educación, aporte conocimientos para mejorar la educación y la enseñanza, que ofrezca apoyo a los docentes en servicio de forma directa y mediante recursos tecnológicos puestos a su disposición. Esa es mi idea, si eso era lo que me querían preguntar. Esa es mi idea. Creo que, yo no sé, no lo sé porque como no tengo los datos, yo no sé si ustedes están preocupados, la preocupación en este momento es que no tienen alumnos o que les sobran profesores. No sé. Ustedes me lo dirán. Yo creo que profesores nunca sobran, porque hay tantas cosas que hacer. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado, ahí debe ponernos en el tercer punto de los pecados originales, es que tenemos que dar clases. Tengo que tener unas horas de clase, y si no, yo no soy profesor de la universidad. Ese es un problema. Entonces juro que tener ahí, aunque sea 10 alumnos para que me oigan. Bueno, entonces no. ¿Por qué? Hay una cosa que llaman por ahí la Khan Academy. Ustedes la conocen. ¿Cuántos alumnos tendrá la Khan Academy? ¿Quién la conoce? ¿Tú la conoces? ¿Cuántos alumnos tendrá? Millones de alumnos. ¡Millones! Eso es un... Por su sobrino, preguntándole a él que le explicara un problema matemático. Y él comenzó a montar su programa. Y ahora todo el mundo en todas partes del mundo que tenga un problema de matemáticas, un muchacho que no sabe, entra ya por sí mismo, ni siquiera le pregunta ni al papá ni a nada, pum, entra. Creo que hay que inscribirlo y creo que hay un cierto control para que
haya participación también de los padres y todo. Pero bueno, tienen millones de alumnos, millones. Entonces, ¿por qué nosotros nos preocupamos de que tenemos que tener unos alumnos en un salón? Cuando si queremos, si quisiéramos, podríamos tener a todos los docentes en servicio que hay en el país. ¿Por qué no inventamos una cosa, una página, donde podamos asesorar a los que estén y a los que puedan tener acceso a Internet? Muchos no lo tienen, pero otros sí lo tienen. Entonces, bueno, vamos a ver, hay tantas cosas. ¿Por qué no tenemos un grupo de profesores haciendo y recogiendo los datos que pedí? Ahí hay mucho en que ocuparse. Mira, si es por hacer, les puedo dar una buena lista de cosas que podemos hacer. Ocupados vamos a estar, aunque no hayan alumnos. Pero eso no quiere decir que no hagamos algo por buscar alumnos, porque es importante el docente y la docencia, ya lo hemos dicho. No podemos quedarnos sin docentes. Sabemos que se graduaron montones, hordas de docentes por allí y no se sabe qué calidad tienen, porque nunca nadie lo ha averiguado, porque no se puede. Entonces nosotros sí queremos también buscar alumnos y buscar docentes y formar buenos docentes que tengan compromiso con este país, que hay que sacarlo de las profundidades en que se encuentra. Entonces sí, pero también lo podemos hacer de muchas maneras. Bueno, ¿qué es lo que dice la otra? Algunas ideas por ahí para no quedarnos en generalidades y para... Me gustaría que cuando les toque intervenir me digan si lo que yo llamé los pecados, el pecado original existe o no existe todavía, si están o no están de acuerdo conmigo. Porque yo creo que ese es un punto que hay que tratar abiertamente en esta escuela y si es posible y consultarlo y que todo el mundo se pronuncie sobre eso. Bueno, ok. Centrar el pregrado en la formación de docentes de alta calidad. Vincular las tesis de grado a las prácticas docentes. Por ahí no me voy a referir a eso, pero yo hace tiempo en una de las revistas, en el 2004, aquí en la revista de pedagogía número 73, salió un trabajo que se llama Retos de la formación de docentes, donde doy algunas ideas generales, unos lineamientos generales, si es que se quiere discutir ese tema, pero creo que no era el tema de hoy. Bueno, ajá. Formar docentes por áreas de conocimiento. Eso tiene que ver con la propuesta vieja, en parte. Porque supuestamente aquí planteábamos que se formaran docentes, eso hay que discutirlo mucho y pensarlo bien, por supuesto, para la segunda etapa de básica y el séptimo grado o un área de conocimiento. Eso es interesante, esa propuesta. El Ministerio de Educación ha hablado mucho de eso, pero no sé, pero para mi modo de ver no lo ha planteado bien. Pero nosotros podríamos hacerlo bien. ¿Por qué no formar docentes por área? ¿Qué área podríamos atender en esta escuela? Yo pienso así de buenas a primeras, porque no tengo la información de la especialidad de los docentes, que podría ser la de sociales. Pienso yo, puedo estar equivocada. Pero quizás podríamos abordar eso, la formación de docentes por área. Es un tema bien interesante para gente que quiera estudiar, que quiera analizar. Debo decir que en Cuba, por allá en el año 2007, crearon, tengo alguna información por eso, pero no la traje. En el año 2007 crearon un instituto para formar docentes por área para educación media. A mí eso me parece interesante y de hecho no es nuevo en Venezuela, porque si uno va al pedagógico, hay por ejemplo, creo que hay una especialidad, cuando uno busca en el libro de la OPSU, hay algunas especialidades de, creo que son ciencia, física, no sé si es física y ciencias naturales o química, hay algunas especializaciones así. Cuando hablamos de geografía e historia, por ejemplo, ya eso también es una agrupación. Entonces, yo creo que eso podría ser muy interesante. No es descabellada la propuesta de que de que se dé formación, se formen docentes por áreas y de que se trabaje y se enseñe por áreas aquí se ha trabajado por áreas, se ha enseñado por áreas hasta en educación primaria. Antes existían en quinto y sexto grado. Cuando yo estudié ya hace siglos en la Experimental Venezuela, había los 4 ambientes.
que eran laboratorio, que me ayude Inés, laboratorio, taller, asociación y expresión. ¿Y cuál era la idea? Que en cada uno, esos eran los 4 ambientes, y los alumnos de quinto grado rotábamos por los 4 ambientes, y había un profesor diferente, eso era quinto grado y sexto grado. En el tercero y cuarto había 2 ambientes, ya estábamos acostumbrados a tener 2 maestros, después ya teníamos 4, y en uno daban, eran matemáticas, en otro daban ciencias, en otro era historia y geografía, y en otro daban como que era lengua, yo no me acuerdo bien, pero bueno, por ahí iba, eso es cuestión de buscar. Ajá, ajá. Y en sexto grado también. Eso se perdió. Claro, con el problema de la masificación y que había que haber la apertura total a de que entrara todo el mundo a la educación primaria, por supuesto que eso era importante. Eso se fue perdiendo, pero por allí en los años 80 hubo un intento de regreso, porque yo recuerdo que me tocaba ir a EUS de Barcelona y allá hice un trabajito de investigación, puse a mis alumnos, porque siempre me gustaba trabajar con la realidad y con las escuelas, que fueran a las escuelas y donde estaban trabajando por áreas, y recogimos unos datos, yo no me acuerdo bien cómo era, pero uno era, aparte de los docentes, se le preguntaba también a los niños que si les gustaba, y a los que más les gustaba eran los niños. Eso es lo más interesante. Les encantaba el trabajo por área, porque ellos ya se sentían, los de sexto sobre todo, que ya estaban, sí, que ya estaban, era interesantísimo. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cuestión que podríamos estudiar y analizar. Bueno, pero no importa, esa es una de tantas. Elevar las menciones no docentes al posgrado. Eso hace tiempo que lo hemos dicho, lo hemos repetido, por supuesto que nadie hace caso. Eso permitiría renovar y enriquecer la oferta de posgrados de la escuela y tendrían además una mayor demanda. Ofrecer cursos, creo que hay otros elementos por ahí que yo no los tengo, pero los tienen ustedes, de que en realidad los que están en esas menciones parece que terminan dando clases igual. Entonces, bueno, no lo sé, pero eso hay que estudiarlo. Ofrecer cursos de formación de directores para la educación inicial y básica. Esto es bien importante. Así como el docente es esencial, el director es tanto o más importante que el docente de aula. Un buen director puede levantar una escuela y un mal director la hunde. Eso lo hemos comprobado, lo hemos estudiado, hemos estado en las escuelas, hemos hecho estudios sobre directores y es necesario hacer concursos para directores. Eso mejora muchísimo el ejercicio del trabajo. El director que se ganó su cargo por concurso tiene mucho más compromiso con su escuela que el que se lo dieron a dedo. Eso está demostrado. Entonces, bueno, por eso es importante, si nos interesa la calidad de la educación en Venezuela, formar buenos directores, porque además, entre las atribuciones de un director está orientar a los maestros que tiene a su cargo. Y un director pedagógico, eso sí, nosotros tendríamos que buscar que le pongan a las escuelas un administrador, pero el director tiene que ser pedagógico como es en los países donde la educación es de alta calidad. O sea, el director no puede estar en las tonterías que el ministerio se la pasa poniendo a los directores. Entonces, eso, hay que buscar la manera de cambiarlo, y una manera, bueno, nuestro trabajo de hormiguita de ir formando buenos directores. No tenemos un posgrado para eso, ni una especialización, ni nada. Hay otras universidades que sí han desarrollado eso un poco. Crear la línea de investigación sobre formación docente y tecnologías de información y comunicación. Porque para mí esa línea, yo tengo en mi línea de investigación del doctorado una parte de formación docente, pero al doctorado no llega nadie, ni nadie que le interese mucho eso. Bueno, hemos hecho algunas cosas y hemos hecho algunos trabajos sobre el tema, pero no. Y me la paso estudiando el tema y recogiendo información y todo, pero no tengo realmente gente que esté trabajando en eso. Aunque sí tengo a gente estudiando, ahorita tengo la persona que está ahorita, ha estudiado mucho a docentes de primer grado en la enseñanza de la lectura. Bueno, pero yo
yo creo que esa línea tiene que ser una línea que también, que no solo busque investigar y producir investigaciones, que lo puede hacer, sino también producir materiales para asesorar a los docentes y materiales de tipo tecnológico que se puedan poner a la disposición sin que uno gaste mucho, porque todo eso cuesta plata, aún hacerlo así cuesta dinero, pero ahorita no se puede pensar en imprimir. Hace años, en esta escuela una vez yo demostré que con la cantidad de profesores que tenía, que sí tenía los datos, de la cantidad de profesores, a dedicación exclusiva, medio tiempo y todo eso, demostré que esta escuela, si cada profesor escribía un artículo al año, podíamos mantener 4 revistas de 4 números al año. Y lo que teníamos era la revista de pedagogía, que a duras penas salía. Y muchas veces la revista de pedagogía le costaba salir porque no tenía artículos. Ese es el problema. Bueno, el tema de la revista es otro tema que no lo voy a tratar ahorita. Pero la escuela necesita tener medios de divulgación y de comunicación con los docentes de otras universidades y con los docentes que egresan de aquí, con los docentes que están en servicio, etc. Bueno, dedicar los EUS al componente docente y a los posgrados. Los EUS nacieron, recuérdenlo, para atender ajá, exactamente, pero eso hace años que se acabó, pero como no tenemos las estadísticas, no sabemos en qué año. A lo mejor fue hace 15 años, pero no lo sabemos. Entonces, en ese momento que eso se acabó, era el momento de renovar los EUS, pero no se hizo, seguimos con los EUS, ahí dale que dale. Ya yo no sé quiénes entran a los EUS. ¿Quiénes son? No sé. ¿Cuál es el perfil del estudiante que se inscribe en los EUS? ¿Para qué se inscribe ahí? Por eso que a lo mejor ya no se quiere inscribir, porque ya no le interesa. Bueno, eso había que haberlo sabido, y esa reforma de EUS tiene un retraso de por lo menos 20 años, calculo yo. Ajá. Por eso digo que sería mejor tener solo el componente docente, porque eso alivia mucho el problema de la administración y de la cantidad de docentes y de materias que hay que llevar, porque el componente docente tiene menos asignaturas, que por cierto, supongo que el componente docente también debe ser revisado en su plan de estudio, pero tendría menos asignaturas que si se tiene el plan de estudios completo, y eso facilitaría la administración en esos centros. Y eso hay que pensarlo también, porque eso puede tener características de curso de posgrado, porque se le puede ofrecer es a la gente que ya tiene un título universitario, porque además eso haría un gran favor, porque por la vía que vamos, recuerden que, bueno, este gobierno ha podido dedicarle mucho dinero a la educación, porque ingresó mucho dinero al país. Si se lo hubiese dedicado, pues no estaríamos en tan mala situación, pero no sucedió así. Pero ya estamos viendo, pero subir el sueldo de los docentes, que es algo necesario e indispensable, cuando eso se calcula, eso es un dineral, porque son muchos docentes, por supuesto, porque son muchos alumnos. Si vas a atender los 7 millones y pico de alumnos, pues necesitas 500.000 docentes. Entonces, claro, obviamente. Pero hay gente, y en muchos casos, hay gente que tiene una profesión, incluso yo sé hasta de ingenieros, matemáticos, no sé qué más, que están trabajando como docentes. Y porque les gusta, porque para eso hay que tener vocación, y la gente que tiene vocación la tiene de verdad. Bueno, entonces puede haber gente, hay también que no vamos a poder tener docentes, que sería lo ideal, por lo menos para su sistema de básica, docentes a tiempo completo, eso es lo ideal en cualquier parte. Aquí vamos a tener que tener docentes que combinen su trabajo con otro trabajo. Bueno, pienso yo eso es. Por eso creo que es bueno ofrecer el componente docente en los EUS y otros posgrados, si eso es posible, si surgen, etcétera, etcétera, y si hay demanda. Bueno, y esto de apoyar a las escuelas del sistema en el desarrollo profesional de sus docentes. El desarrollo profesional es el que se refiere a cuando la gente ya está en el trabajo. Eso es una mina de actividades.
porque siempre se puede mejorar el desempeño docente en el trabajo. La carrera docente ha sido tan estudiada que hay algunas tesis de que en realidad es muy singular. Dicen que es la única carrera que la persona se vincula con ella antes de ingresar a los estudios, porque toda persona ha pasado por el sistema escolar como alumno y ya tiene una idea, una creencia, una imagen que puede ser equivocada acerca de lo que es la función docente. Entonces, por eso es que algunos consideran que la formación del docente no empieza en la formación que llamamos inicial, sino que empieza antes, ya viene esa persona con una serie de creencias que a veces son equivocadas. Y eso lo ve uno en los chiquiticos. Las niñitas siempre quieren ser maestras para mandarlos a los amiguitos, para mandar, porque esa es la idea que hay, la idea a mandar. Bueno. Entonces eso se ha acumulado durante años. Y a veces entonces, cuando llega la formación inicial, hay que ir modificando esa idea sobre la formación. Bueno, hasta ahí lo dejo porque se me están yendo y lo que quería era oírlos a ellos, antes de que se terminen de ir.